con el hecho puntual que sucedió en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, cuando hubo un ataque el fin de semana al candidato a presidente Donald Trump. Una bala que le rozó la mejilla justamente, que terminó causando igualmente dos víctimas fatales. Hay una nota muy interesante en Cenital, La bala que no mató a Trump, hipótesis para un candidato demócrata, que la escribe Martín Shapiro, donde hace un repaso de esta situación virulenta en la cual se encuentra el mundo de la política y puntualmente en el caso de Donald Trump. Le vamos a dar la bienvenida a Martín, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito sobre esto. Martín, ¿cómo estás? Acá Lucas te saluda. Hola Lucas, gusto de saludarte. El gusto también es mío. Bueno, la verdad, una situación compleja. ¿Cómo ves los primeros impactos? Digo, luego de este hecho, las primeras 24 horas en el mundo que ha dejado esta situación con Donald Trump. Bueno, me parece dos cosas, una a nivel global y me parece más interesante tal vez a nivel estadounidense, Ujú. pero a nivel global me parece interesante que haya sido absolutamente unánime y rápido el repudio a lo que sucedió, y tal vez me llama la atención, viendo las reacciones desde Javier Milei y Jair Bolsonaro y los aliados del expresidente a nivel internacional, que parecieran operar con la hipótesis de que sale muy fortalecido el presidente, el expresidente de, hola, Sí, sí, te escuchamos. perdón, de del ataque que sufrió. Sí. En el caso de los Estados Unidos, me parece que hubo un llamado bastante generalizado a, eh, digamos, bajar las tensiones, Ujú. una percepción de una sociedad que estaba muy tensionada y un llamado generalizado a bajar las tensiones que el punto más alto lo marcó Joseph Biden, ¿no? En su discurso a la Claro. nación. Claro, sí, sí, sí. Lo escuchábamos hoy más temprano a Biden también. Esto, digo, está marcado en una sociedad estadounidense en la cual tenía cierta virulencia, cierta violencia en los discursos políticos y demás. Bueno, sí, la virulencia de los discursos políticos estaba en uno de sus niveles, de los políticos partidarios estaba en uno de sus niveles más altos en el Ujú. registro histórico. Eh, los niveles de división partidaria, de enfrentamiento interpartidario, están también en los niveles más altos. Es un proceso de divergencia que es progresivo, que es de larga data, que Claro. por lo menos podemos encontrarle una raíz en el 94 con la gran, entre comillas, revolución conservadora, revolución republicana de Newt Gingrich, en la cual se nacionalizó por primera vez las elecciones distritales, ¿no? Digo, lo que Ujú. teníamos históricamente en los Estados Unidos era cierta desconexión entre el partido que se votaba a nivel nacional y el partido que se votaba a nivel de los distritos, tanto al Senado como a las cámaras de diputados, etcétera. Entonces, lo que pasó, lo que viene pasando es que los partidos se están separando y que los niveles de separación partidaria y los niveles de identificación geográfica, de polarización geográfica, son cada vez mayores. Claro. Entonces hay mucho espacio para la virulencia también, porque el mayor temor normalmente de un representante, de un senador, es que lo corran por izquierda o por derecha, ¿no? Claro. No que perder contra uno del otro partido, porque los distritos competitivos, los estados competitivos son cada vez menos. Claro. Entonces, bueno, nos encontramos con un sistema que está, digamos, tiende a la mayor virulencia. A eso le sumamos el tipo de política que hizo Donald Trump respecto de las instituciones, respecto de el modo de organización de los Estados Unidos, respecto de algunas cuestiones que estaban, entre comillas, desterradas del debate, que tienen que ver con cierto racismo discursivo, etcétera. Bueno, los niveles de enfrentamiento se volvieron muy, muy grandes. Claro. Eh, y ese fue el contexto en el que se produjo el ataque. Ahora, el ataque se produjo por eso, me parece que no hay elementos para decirlo. Sí, Claro. que ese fue el contexto y sí que eso es lo que llamó a la sociedad norteamericana a este tipo de llamamientos, que a su vez conviven con otros en sentido opuesto, porque desde la familia de Donald Trump, desde uno de los que es de los principales candidatos a
a ocupar la candidatura a vicepresidente, que es J.D. Vance, un senador por Ohio. Lo que aparece es un discurso más polarizante, más parecido tal vez al mensaje que dio el presidente Milei respecto de la izquierda y culpando a la izquierda por la violencia, ¿no? A su prédica por la violencia. Claro, claro. ¿Vos crees que le da un fortalecimiento a la candidatura de Trump esto que pasó el fin de semana? Eso habrá que verlo, sin dudas no la daña. Creo que le permite en una elección que no es obligatoria, como la elección estadounidense, fortalecer a sus bases, sumar entusiasmo, y en un contexto en el que los demócratas parece no tienen ideas y candidatos novedosos, bueno, podría fortalecerlo. Creo que si los demócratas intentaran, y eso era lo que traté de ensayar en la nota que mencionaba, sí. Si los demócratas intentaran un discurso diferente, que tenga que ver con superar la polarización, que tenga que ver con apelar a cierto rechazo a la violencia y a los niveles de enfrentamiento social que viven los estadounidenses, y eso no es un problema de mensaje de Biden, sino también de su propia candidatura, porque es un veterano de estas batallas ya. Bueno, tal vez sería posible armar una campaña distinta que pueda ampliar la base demócrata y pueda relacionar de algún modo a Donald Trump con lo que ha sido la violencia, que en todo caso tuvo un punto culmine aquí, pero que tuvo otras manifestaciones como el intento de toma del Capitolio y el desconocimiento de los resultados electorales, ¿no? Claro, claro, claro. Vos mencionás acá en la nota esto de que haya no a un símbolo, sino a una etapa que necesita ser superada. Creo que también una coincidencia de la cuestión política, ¿no? A nivel de Estados Unidos, porque esto lo digo a modo personal o a opinión personal, hay un cierto estancamiento de una etapa política del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Imagino, digo, y te cito, salvo los ejemplos, esto que sucedió en el fin de semana, pero también, por ejemplo, llevándolo a la situación que sucedió ayer en la Copa América con el tema de organización. Hay como una cierta institucionalidad que está abatida o que está fallando, y me parece que eso también es un símbolo de hartazgo por parte de la sociedad norteamericana que hace que, bueno, que tengan ascendencia las cuestiones o los debates más virulentos. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, yo creo que a nivel de sociedad, evidentemente, los niveles estos de enfrentamiento tenían que ver con descontentos de eso que llamaban consensos, ¿no? Grandes consensos entre los demócratas y republicanos, entre comillas, el sistema. Pero ciertamente esta etapa de grandes enfrentamientos no ha surtido buenos resultados en términos de el tipo de cambio que las personas esperan. Eso Claro. se manifiesta en que tanto Biden como Trump son personas impopulares personalmente, no tienen niveles de apoyo y de imagen superiores a los de rechazo. Entonces, y a su vez la mayoría de los estadounidenses dicen que están muy divididos, aunque efectivamente cuando uno les pregunta sobre algunos temas polémicos, caminan, funcionan, son actores de esa grieta, ¿no? Ahora, si uno mira los Estados Unidos hacia adelante, los desafíos que enfrentan, bueno, la verdad es que los impulsos que da el sistema, los incentivos a funcionar dentro del sistema, deberían indicar un grado mayor de unidad, no de separación. ¿Por qué? Porque tienen por delante el desafío de China, que probablemente sea el desafío más formidable que hayan enfrentado los Estados Unidos, porque tienen que encontrar una fórmula para resolver la cuestión presupuestaria, porque tuvimos en el último ciclo una baja de impuestos y un aumento del déficit a partir del gobierno de Donald Trump, y el gobierno de Biden no hizo el tipo de corrección que habían hecho los demócratas en el pasado, sino que amplió el gasto público para cuestiones de política industrial, para cuestiones de política, incluso algunas temitas de política social, para, digamos, ampliar derechos en la jerga que estamos acostumbrados. Entonces los Estados Unidos se enfrentan un problema presupuestario que con la suba de tasas de interés puede llegar a ser relevante. Entonces, cuando uno mira los desafíos por delante, bueno, los incentivos a encontrar acuerdos están. Ahora,
no parece haber ninguna conveniencia política en hacerlo, entonces eso necesita alguna corrección del sistema. No sé Claro. si por supuesto si va a darse, y de vuelta con un sistema en el cual hay una convergencia nacional, pero hay una separación muy grande geográfica. Si uno lo mira a nivel de los distritos, a nivel de los actores, bueno, es muy complejo pensar en cómo eso va a acomodarse, pero hay una demanda social de que eso se acomode y hay una demanda material de que eso se acomode. Claro, claro. Martín, te hago la última y ya te agradezco por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. ¿Cómo crees que sigue? ¿Cómo crees que sigue la campaña y qué impacto puede llegar a tener esto, sobre todo en la oposición, en los demócratas? Bueno, creo que un impacto relevante va a ser que un Donald Trump, que ya después de la foto y de haber sobrevivido a un intento de un disparo, ¿no? A un intento de asesinato, va a encontrar incentivos para correrse un poco al centro y tratar de ampliar, porque no va a tener ningún problema para entusiasmar a los suyos. Y lo que tiene que pasar en el Partido Demócrata es pensar cómo van a generar entusiasmo y movilizar a sus propias bases con un candidato que está fuertemente cuestionado. Lo que decían desde adentro del partido es que el tipo de caos que se generó por el ataque, la sensación de inestabilidad institucional, probablemente tuviera como correlato que la candidatura de Biden se fortaleciera, porque no querían generar el tipo de disrupciones que vienen con cambiar un candidato tan cerca de la convención y con las primarias ya realizadas. Claro. Pero lo cierto es que se trata de un candidato débil. Creo que si el candidato va a ser Joseph Biden, probablemente sea una elección en la que los demócratas concurran como fuertes perjudicados en la apuesta preelectoral. Ahora, si me preguntás, de todas maneras, la sociedad estadounidense está fuertemente polarizada y esa polarización es de partes relativamente simétricas. Entonces, aún en el peor de los casos y en la peor de las opciones para los demócratas, probablemente la distancia entre uno y otro candidato en votos no sea muy grande. Claro. Con lo cual hay poco para mover y los demócratas deberían concentrarse en hacerlo bien, pero es tentador para muchos dar por perdida la elección ante alguien que hoy es un favorito fuerte, con la idea de hacer algo más o menos seguro y que no tenga tanta posibilidad de ganar, pero tampoco de salir extremadamente mal, de ser las peores de las hipótesis. Martín, te queremos agradecer y te mandamos un gran abrazo. Saludos y gracias por el show. Hasta luego. Ahí pasaba Martín Shapiro, analista político internacional, escribe en Cenital, columnista también de Un Mundo de Sensaciones. Una nota muy interesante la que ha publicado en Cenital, justamente La bala que no mató a Trump, hipótesis para un candidato demócrata. Vayan a leerla porque además va en esta línea de analizar un poco estos puntos. No es casualidad que esto se esté dando en un mundo donde cada vez está más virulento. Lo vivimos aquí con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, pero que sucede en todas las partes del planeta. Y bueno, es una reflexión interesante para tener en cuenta y para saber, sobre todo, ponerle contexto a lo que sucedió el fin de semana. Nos escriben al 221